Jesús y el Padre son el mismo. Esta es una gran interrogante que ha surgido a través del tiempo, donde muchos afirman que Jesús y el Padre son uno. Otros afirman que son dos por separados. Otros dicen que Jesús es Dios en cuerpo físico y que en el cielo es Dios espiritual. ¿Cómo puede estar alguien en dos lugares diferentes al mismo tiempo? En términos humanos, no es posible. ¿Lo será a nivel espiritual? Esto encierra un gran misterio para la humanidad. Sin duda, Jesús ha sido el personaje más conocido a nivel mundial, el hombre con mayor trascendencia, un personaje que dejó un legado que no ha sido olvidado con el pasar de los años, el postrer Adán, como muchos le llaman, ya que el primer Adán fracasó en su intento de obedecer lo que Dios le había delegado. Analicemos lo que expresa la Biblia sobre este tema. Libro de Juan, capítulo 10, verso 27 al 30, dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí Jesús habla que Él y su Padre son uno, pero a la vez dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, como si hablase de una persona o ser superior, diferente. Aquí Jesús, muchos dicen que habla de la esencia de Dios, de su naturaleza, y por eso se refiere al Padre de esta manera. También el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso muchos afirman que Jesús está hablando de la esencia de Dios que está dentro de Él y de su propia naturaleza. No que Él está hablando que Él y Dios son realmente uno, sino que Él habla sobre la plenitud del Señor, sobre la naturaleza de Dios, sobre la esencia que hay de Dios en Él. También el libro de Juan, capítulo 14, verso del 8 al 10, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús aquí habla con Felipe y le dice que el que lo ha visto al Padre. ¿Acaso Jesús se refiere a que el Padre y Él son uno? Pero en el verso 10, repitiendo, Jesús dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús aquí expresa que el Padre mora en Él, no diciendo que Él es el Padre, sino que Él tiene la esencia, que Él tiene la misma naturaleza que tiene el Padre. También vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí se está hablando específicamente del Padre, diciendo que es uno. Muchos toman este texto bíblico haciendo referencia a que Jesús y el Padre son uno. Pero este texto corresponde a un texto del Antiguo Testamento donde humanamente todavía Jesús no se había manifestado. ¿Piensa usted que el Padre y Jesús son uno, o que son personajes totalmente diferentes? También vemos en el libro de Mateo, capítulo 3, verso del 13 al 17, donde dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí evidentemente se visualiza, conforme a la Escritura, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Jesús estaba de manera física con Juan el Bautista, y que hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Acaso esa voz del cielo era el mismo Jesús que estaba con el Juan el Bautista? ¿O era el Padre desde el cielo de manera totalmente diferente? Este es un texto clave donde muchos evidentemente ven que Jesús es un personaje totalmente diferente al del Padre, y que cuando Jesús dice que Él y el Padre son uno, no habla desde el punto de vista que son un solo ser, sino que son seres diferentes, pero que en esencia, en naturaleza, son el mismo ser. También vemos en el libro de Juan, capítulo 6, versos 38 y 39, donde dice: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Acaso si Jesús es el Padre, porque dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió? ¿A quién se refiere Jesús? ¿Se refiere a Él mismo o se refiere al Padre, que es un ser totalmente diferente? También vemos en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, donde dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice este texto que Dios amó al mundo de una manera tal que dio a su Hijo unigénito. ¿Acaso Dios se dio a Él mismo, o dio parte de Él manifestado en Jesús? También vemos en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 7, donde dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre,
refiriéndose a Dios, el Verbo, refiriéndose a Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cuando habla del Espíritu Santo se está refiriendo a la tercera parte de la deidad, porque dice la Escritura que los tres a la vez son uno. ¿Será que son tres diferentes y en esencia son uno? ¿O es algo que humanamente no podemos entender, algo que es tres y a la vez es uno? También 1 Corintios capítulo 6, verso 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hablando desde el punto de vista espiritual, por eso Jesús en algunos pasajes bíblicos dice que Él y el Padre son uno, no que son uno en esencia, sino que son uno en espíritu y también son uno en esencia, haciendo entender que lo que piensa Él también lo piensa el Padre. Muchos entienden que son uno desde el punto de vista de la esencia, desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista como te lo quiera visualizar, mas otros afirman que son automáticamente dos personajes diferentes por los diferentes textos que hemos leído. Muchos creen que la Biblia se contradice, mas otros entienden que son personajes iguales, pero otros piensan que son personajes totalmente diferentes. ¿Piensa usted que Jesús y el Padre son uno? ¿O que son totalmente diferentes? Deje su opinión en la caja de comentarios. Esto es Incógnitas de la Biblia. Nos veremos en un próximo video, si el Creador así lo permite.